Bien, amigos, en el espacio estelar del día, tal y como lo habíamos anunciado, vamos a compartir el cafecito con el senador Johnny Sánchez, quien representa a la provincia de Pedernales por el Partido de la Liberación Dominicana y es vicepresidente del Senado. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, senador. Muy buena bienvenida. Y salud. Sí. Bueno, vamos, hay tantos temas importantes que hay que comenzar enseguida, entrando en materia. Diríamos que uno de los temas más trascendentales en este momento es la ley de partidos. La Junta Central Electoral ha dicho que no se pueden organizar elecciones sin esa ley, que no hay justificación de que no exista, ya que tiene, un día de esto le celebramos los 20 años, creo, ¿no? Y el año que viene, ¿verdad? Y entonces eso se debe a que si es una ley tan necesaria y no la aprueban, es porque los partidos, que son los que están representados en el Congreso, no les interesa los controles, quieren seguir como chivos sin ley. Y ese es el nudo. Por eso los 4 temas que prevalecen, como muy bien lo señala Victoria. No, como lo señala Julio César Castaños, es si las primarias se hacen al mismo tiempo y si se hacen el mismo día. Que esa está descartada. Los fondos, los límites de fondos, los límites para la campaña. Eso, yo diría que eso es lo más importante de tiempo todo. De campaña. Cuota, los límites, tiempo de campaña, inversión en campaña. Entonces... La cuota de las mujeres, no me la deje. Sí, la cuota de la mujer. La cuota de la mujer también. Pero dice que los partidos deben pactarlo, pero los partidos son los que tienen esto por 19 años. Bueno, Uchi, pero es que es la ley de partido. Está bien. Y entonces, como tal, debe ser un... Por eso nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, visitando inclusive el liderazgo nacional de los partidos políticos, tratando de consensuarlo. Porque tal como usted manifiesta al principio de su intervención, dice los partidos que tienen representación en el Congreso. Entonces, esta ley ha llegado en innumerables ocasiones bastante lejos y se ha trabado prácticamente en estos temas. Nosotros hemos hecho un compromiso y hemos dicho que antes de terminar este año, el Congreso le va a dar al país la ley de partidos. En esta legislatura. En esta legislatura. O sea, eso es lo que desde un principio hemos planteado y creemos que va a ser así. De verdad hay 3 temas, básicamente. Yo digo hay 3 porque lo de las primarias el mismo día está descartado por una sentencia de la Suprema cuando era el último intérprete de la Constitución y que el artículo 277 de la Constitución establece que esas cosas, asuntos juzgados, o sea, lo que no se puede volver atrás, que no se puede hacer el mismo día. Precisamente Julio César Castaño fue que sometió el recurso en representación de una ONG de que no podía hacer el mismo día porque lesiona derechos de agrupaciones. Sobre todo los partidos pequeños. No, lo que plantea es eso de agrupaciones al hacerlo el mismo día. O sea, eso está descartado el mismo día. Okay. Entonces ya lo que viene quedando es la parte que tiene que ver con el financiamiento, la parte que tiene que ver con la cuota de género femenina, porque hay una propuesta del PRM que luce interesante de que sea una cuota de género, que ninguna de los 2 géneros pueda tener más de un 60% de participación, establece... Y por lo tanto no menos de 40. Exacto. A mí me gusta esa desde el punto de vista de género porque yo digo que la otra es inconstitucional. Independientemente de que se plantee... Pero a ese acuerdo llegó la comisión ya. No. La comisión no ha llegado a acuerdo. Estoy diciendo que me gusta ese planteamiento que ha hecho el PRM. Porque todavía, entonces si la comisión no ha llegado a un acuerdo, todavía es un tema que está ahí pendiente. No, ese sí, el de las primarias. Ese está pendiente. Eso es lo que estoy diciendo. Otro tema pendiente que se me escapó es el de si hacen las primarias con padrones de los partidos o con el padrón de la Junta. Es que si no se hace el mismo día, no puede ser con padrón de la Junta. O sea, para hacerlo con padrón de la Junta tendría que ser el mismo día. Okay. Porque imagínate tú, PRM o PRD haciendo una convención y yo PLD metiéndome en tu convención porque es el padrón general. Sí. O sea, no tiene sentido. Si no es el mismo día, está descartado que sea el padrón de la Junta. O sea, que eso queda... Tiene que ser entonces con el padrón de los partidos. Exactamente. Entonces esto obliga a que los partidos, y hay una propuesta también en la ley, en el proyecto, obliga a que los partidos en enero
enero, febrero de cada año, presenten su padrón. Claro. Presenten su Porque padrón. no es con un padrón confeccionado a la medida. Yo creo que es fácil, Luchi, el asunto de los padrones. Inclusive cuando el PLD comenzó Pero no a lo ha viciar, sido, Dionis, no, nunca. Pero es que con la tecnología que hay, es fácil. Cuando el PLD comenzó a viciar su padrón, yo hice un planteamiento. Porque lo que hay que hacer es un cruce. Un cruce. Si tú estás inscrito en 3 o 4 partidos, tú tienes que decirme a mí como partido a cuál tú quieres pertenecer. Y si no, entonces yo te pongo en una lista de inactivos. O sea, tenemos que sincerizar eso. Y los partidos grandes están dispuestos a reconocer que tienen 150.000 o 200.000 miembros y no 800.000 o 1.000.000 como dice que tienen. Bueno, porque eso es lo primero. Pero hace poco el PLD, la membresía... era como de 2 millones. Era mucho menos que la cantidad de votos que sacaba cuando éramos un partido de cuadro. Ah, claro. O sea, eso no implica que esa sea la cantidad de votos que tú vayas a obtener. Claro. De lo que hay que sincerizar esto. No puede ser que cuando sumemos la cantidad de miembros que tienen los 4 partidos principales, en lugar de ser 7 millones de votantes, llegamos a 10. Se llega porque a 10. la gente está inscrita en 3 y 4 organizaciones. Entonces así no puede ser. Y porque lo inflan también. Sí, también, pero es que eso se presta a todo. El hecho de tener un padrón viciado, por ejemplo, yo digo, el padrón nuestro está hipertrofiado, porque la cantidad que aparece ahí no es real. Entonces ahí comenzamos ya a tener problemas a partir de esa realidad. Ahí no hay preocupación porque no solamente el PLD, Dios, los demás también inflan. ¿Y qué pasaría con entonces la ley del régimen electoral, la No, reforma de la ley electoral? Inmediatamente comenzaría. Sí, inmediatamente. Hay partidos que han planteado que debió ser primero. Sin embargo, salvado las situaciones que se han presentado, estos temas, ya la ley de régimen electoral sería un poco mucho más fácil. O sea, nosotros entendemos que estos temas deben consensuarse ya en los próximos días, salir de esta e inmediatamente entrar en la ley de régimen electoral, porque tampoco podía ser como en principio lo intentamos las dos juntas. Ajá. Iba a ser un poco difícil y por eso nos fuimos con una para luego entrar con la otra. Mira, hay un aspecto y es que la ley actual, como otras leyes que existen, dicen qué cosa es delito, pero no establecen sanciones. Aquí sí. Lo cual es intencional, evidentemente. Sí, es delito, pero tú no me puedes condenar a nada a mí. No, si no tiene Sin régimen de embargo, consecuencia no tiene sentido. Claro, sin embargo, esa pregunta se la hicimos al presidente de la Junta Central Electoral. Bueno, estaban los 5 miembros del Pleno en un almuerzo anteayer. Y él dio una respuesta muy interesante. Él dijo que a la luz de la ley actual, la Junta sí tiene facultad para reglamentar las elecciones y sí tiene un poder sancionador. ¿Cuál es? Él dijo, pero la Junta es la que les entrega los fondos públicos a los partidos. Sí. Es decir, con eso él está diciendo que el que no cumpla ese aspecto de la ley no le entregan fondos. ¿Tu opinión acerca de eso? Bueno, lo que yo te puedo decir con relación a eso es que el proyecto que estamos estudiando actualmente contempla esa parte. O sea, tácitamente las sanciones, y una de ellas es precisamente esa de que puede la Junta retener fondos en caso de algunos delitos que contemplamos como delitos graves en la ley. Esa parte está en el proyecto que estamos estudiando y eso está consensuado, de que sí debe tener las consecuencias, debe tener las garras, porque si la ley no tiene las garras, de nada sirve. Ya lo que interpreta el magistrado, yo particularmente no tengo ninguna oposición a eso, porque si usted ha cometido, a usted le dicen, bueno, usted debe arrancar una campaña y no puede pasarse de tal, o debe rendir un informe de los fondos recibidos, si no lo ha hecho, entonces el órgano rector pudiera actuar. ¿Qué otras prioridades tiene el Senado para esta legislatura en materia de leyes? Mira, nosotros tenemos varias cosas pendientes. El Código Civil que perimió fue reintroducido. Nosotros desde el punto de vista del Senado lo enviamos a una comisión bicameral, aunque también nos enteramos que la Cámara de Diputados lo reintrodujo. Pero nosotros perimió, entonces quiere decir que tendría que volver a la Cámara de Diputados también. Perimió es que tiene que volver el curso de nuevo igualito. Y comenzaría por el Senado ahora. Bueno, ahí no tenemos porque, bueno, nosotros lo sometimos y pedimos una comisión bicameral para agilizar el proceso.
Pero de luego nos enteramos que la Cámara de Diputados lo había introducido también, ya tenemos que ver. Pero al nosotros pedir aprobar una comisión bicameral, creo que es lo correcto para este tipo de proyectos que ya ha avanzado, porque ya cuando se concluye en ambas cámaras tienen el informe y es mucho más fácil para resolverlo. Está pendiente lo del Código Penal. A eso iba. Que tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, si realmente va a ser con causales, va a ser sin causales, si se va a someter un proyecto ¿Cuál es tu posición con relación a esto? Yo siempre he sido de la oposición en cuanto a las dos causales que tienen que ver con la parte del aborto, porque yo soy de los que cree que hay una que está incluida en el artículo 42, numeral 5 de la Constitución, que es la que tiene que ver con la parte terapéutica, pero en la otra, en las dos concesiones diferentes, inclusive ya lo he manifestado en este programa, yo soy antiaborto. O sea, pero es una concesión que nosotros las tenemos. Es decir, que tú estás en desacuerdo en casos de violaciones e incestos. Que tú dices que no debe haber, no se debe autorizar el aborto. Lo que pasa es, Uchi, que teníamos que analizarlo en este contexto. Aquí tenemos una jurisdicción doble. En el momento que se vaya a determinar primero, ¿quién lo va a determinar y en qué momento lo va a determinar? Luego de los subterfugios jurídicos, luego del nivel y grado de jurisdicción, ¿en qué momento se va a determinar aborta? ¿A qué edad va a estar el muchacho ya cuando se establezca esa parte? Pero la otra parte también importante es... No es aborta, es que puede elegir. Que no se le sanciones, no se le penalice. Porque no se puede obligar a nadie a abortar si no quiere abortar. No, claro, es darle la libertad para que lo haga. Es lo que estamos planteando. Exacto. ¿En qué momento se le va a dar la libertad una vez probado que fue un incesto, un aborto? Cuando ella lo diga, cuando lo denuncie. O sea, la República Dominicana está entre los 6 países más atrasados del mundo en ese tema. Chile ahora salió de esa lista y Dominicana no puede dar ese paso. Esa es una concepción y cada uno tiene la suya, y hay quienes plantean que el que no está en eso es atrasado. Eso es una concepción. Entonces, yo particularmente, inclusive en una ocasión planteé, Uchi, que pudiéramos hacer un plebiscito, consultar al país, porque este es un tema que divide la nación. Lo dividió cuando estábamos en el tema de la reforma constitucional del 2010 y ha seguido una parte a favor y una parte en contra. Entonces, este es uno de los temas que la Constitución plantea que debiéramos consultar la nación, que Uchi pueda decir, yo particularmente estoy a favor de esto, o el otro pueda decir yo estoy en contra. O sea, de los temas que debiéramos consultar al país para saber realmente qué es lo que quiere. O consultar a las mujeres, que son las que son sujetos de esa legislación. Claro. También. No, porque nosotros no somos sujetos. Y se han hecho encuestas en el país, porque la misma encuesta Demo, el barómetro de las Américas, ha estado indicando que la mayoría aprueba la interrupción del embarazo en esas excepciones que están contempladas en la observación del presidente de la República. En el Senado hay 3 mujeres, las 3 estaban en contra. Y en la Cámara de Diputados las mujeres estaban divididas también. O sea, que el tema no es tan fácil. No, fácil no es. El tema no es tan Ahora, fácil. lo que sí hay una cosa que llama la atención, que los 2 presidentes, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, y cada uno en su momento, han enviado al Congreso. Los 2 están de acuerdo con las causales. Los 2 están de acuerdo con las causales. Están de acuerdo con y las sin causales. embargo, la mayoría de los legisladores del PLD no lo están. Bueno, es el único caso en que... Ese tema se ha dejado un poco a la libre. Han llegado a extremos de, digamos, vamos a decirle fidelidad con los presidentes, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades. Pero ustedes han llegado al extremo de que cuando el presidente Leonel Fernández pretendía una reelección, cuando las 2 constituciones, la que estaba vigente y la anterior, se lo prohibían, le llevaron una carta a 26 senadores y la leyeron y la hicieron pública, diciendo aquí se va a hacer respecto a la reelección lo que usted diga. No lo que dice la Constitución, no, lo que diga usted. No, pero entonces, Leonel ha tenido la oportunidad 2 veces y no la ha reformado. Una fidelidad tan extrema como eso, que aquí se hace lo que diga usted y no lo que diga la Constitución. Y sin embargo, en este caso, no han aceptado lo que han dicho los 2 presidentes. Es que no lo hemos discutido ese tema. O sea, nosotros no nos hemos sentado como partido a discutir, inclusive ahora el presidente Danilo ni siquiera dejó a la libre que nosotros tomáramos una decisión. Desde un principio. Porque yo inclusive le pregunté
pregunté a Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, y mira, Reinaldo, yo tengo una posición con relación a esto, ¿cuál es el parecer del presidente? Dije, no, él no ha planteado una posición de pero que, lo planteó. Ojalá. Él lo planteó cuando devolvió el proyecto. Pero está bien, yo le estoy diciendo. Por escrito lo planteó. Yo sé que planteó y leí la causal. Yo estoy diciendo en cuanto a nosotros, cuál es el pensar que él tiene con relación a eso. Por eso muchos de nosotros, inclusive, manifestamos nuestro parecer. Y si lo hubiésemos discutido en el comité político con ellos, lo hubiésemos manifestado. Es decir, que ustedes estaban esperando que el presidente le bajara una línea. ¿Y qué más línea que la devolución para que pidiendo que establecieran las 3 causales? No, preguntamos cuál era la actitud de él con relación a eso. Porque teníamos un criterio y lo habíamos manifestado. No solamente nosotros, la mayoría. El Senado siempre ha actuado en una dirección. Sectores externos al Senado, en este caso, se dice que han estado presionando para que se rechacen las observaciones del presidente. ¿Ustedes han recibido esa presión? No hemos tenido ninguna presión. Ninguna presión hemos tenido. Particularmente no he tenido ninguna presión. Uchi, ahora que vuelve al tema electoral, político, uno de los aspectos que se ha estado debatiendo ha sido precisamente el tema de la reelección presidencial y la posibilidad, plantean algunos incluso de una reforma. Eso no está en... Eso no está en la agenda. No está en discusión ahora el partido. No. Para nada, no. Entiendo que el deber en este momento es el trabajo que le corresponde a los que estamos en el gobierno, a los que están ya dirigiendo el Poder Ejecutivo, y en verdad que no siento ningún tipo de actitud ni de ejercicio en esa dirección. Una lucha temprana de posibles candidatos dentro del PLD. Eso no debiera ser. No, pero no dentro del PLD nada más. Bueno, el PRM también. Sí, claro. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que superar, porque es que no es posible que terminadas unas elecciones, días después, tanto de los que están dentro de gobernando como los que están en la oposición, inicien una campaña tan temprana. Ahora, todo tiene sus bemoles, porque, por ejemplo, en el PLD hay una persona posicionada como candidato eterno a la presidencia, eterno. Entonces, si van a surgir nuevas figuras, no van a tener tiempo de proyectarse. Pues ¿usted está de acuerdo con que empiece temprano? No lo he dicho. No he dicho eso. Lo que he dicho es que habiendo un candidato eterno, ya está posicionado como candidato. Pero esa persona no está haciendo, a ese que usted se refiere no está haciendo nada de ejercicio político, al contrario. Pero no debería haber oportunidad para nuevos rostros. Bueno, pero las oportunidades las da el pueblo. Bueno, vamos, con tu permiso, Dionis, y vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con otros temas de mucho interés. Volvemos. Continuamos conversando con el vicepresidente del Senado, Dionis Sánchez. Hoy revela el Listín Diario que la Odebrecht le está exigiendo al gobierno dominicano, vía Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, $700 millones más, alegando retrasos. Eso pone al gobierno en una disyuntiva delicada, porque yo no sé cómo le saldrían a este país con que le van a dar $700 millones más a una empresa delincuente. Y la otra cosa es que las plantas que a esta hora, en este agosto, debería haber una funcionando ya y la otra 2 meses más. Ya la Odebrecht dice que va a ser en febrero y en mayo de 19. ¿Qué opinión te merece esa situación? Mire, lo que pude ver
Con relación a este tema es que se trata de una información extraoficial. Sí, pero está claro, cuando tú la lees, vamos a hablar español. No, pero está claro que los datos se los dio al listín la CDE. Bueno, entonces eso debe salir a la luz pública y debatirse y plantearlo en la función que se está demandando. Ya en estos tiempos no puede haber nada oculto, estamos viviendo una época donde eso no es posible. Y nosotros entendemos que si es la CDE que está dando la fuente, entonces debe tratarlo públicamente. Explicarlo al país, explicar en qué consiste lo que está sucediendo, porque llama a preocupación la atención ese tema de esa forma. Yo creo que si es verdad, porque lo que dice el listín es una fuente extraoficial, y por eso nos gustaría que la CDE se refiera al caso y explique a qué se está refiriendo esa información que da. Claro que debería explicarlo pública y oficialmente. Ahora, creo absolutamente la publicación del listín, porque la prolijidad de detalles indica que eso no es un invento. No, yo no ni un rumor. No, pero yo esos son datos. No me atrevo a decir que es un invento, pero sí me gustaría escuchar la versión oficial en la que se establezca cuál es, en qué consiste, porque eso no se puede mantener en silencio. Entonces yo prefiero esperar que la CDE, que es a la fuente a quien citan, le dé la información diciendo al país en qué consiste lo que está pidiendo Odebrecht. En otro orden, Dionis, se está trabajando ya desde las distintas instituciones del Estado con el presupuesto para el año 2018. Y ayer conocimos de la propuesta que trabajó el Senado con relación a su presupuesto, de un incremento de 500 millones de pesos. Un presupuesto están pidiendo para el próximo año, pedirían un presupuesto de 2.500 y tantos millones de pesos. Y uno se pregunta, en medio de toda esta situación en la que cuestiones de políticas sociales y otras políticas del Estado deberían ser prioridades, ¿por qué se está pidiendo incremento al Senado de la República para...? El Senado tiene muchos años con el mismo presupuesto, muchos años. Y siempre en el reajuste del presupuesto se le hace una partida extra, porque son alrededor de 10 o 11 años que tiene el mismo presupuesto. La ley establece que en la medida que aumente el presupuesto nacional hay un establecimiento para también el Congreso Nacional. Eso no se ha venido dando. Y entonces el Senado, que hizo un aumento general a los empleados, que estaba muy retrasado, tiene la intención de cambiar el software. Además, va a construirle a los empleados y funcionarios del Senado un comedor, y ha basado estas cosas en este posible aumento de presupuesto que ha sido planteado. Tiene también que hacer algunas reparaciones internas. El hecho es que está sustentado en qué sería invertido el aumento que se está planteando. O sea, ese es el planteamiento. Lo enviamos temprano al Poder Ejecutivo con la intención de que sea evaluado para poder ser incluido en el presupuesto nacional. Pero hace mucho tiempo que el presupuesto del Senado de la República es el mismo. Justamente la politóloga Rosario Espinal acaba de hacer una sugerencia: suprimir al Senado. La gran mayoría de los países latinoamericanos tienen congresos unicamerales, y a los diputados reducirle por lo menos 100. Eliminar ministerios que no tienen ningún sentido o tienen muy poco sentido. Eliminar, creo que ella dijo, 100 alcaldías. Aquí, cada vez que un legislador quiere hacerse simpático con los electores de cualquier esquina donde hayan 12 o 14 casas, le promete que lo va a constituir en un municipio, un acto de ilusionismo, porque ellos creen que eso va a ser progreso. En un distrito. Y lo que eso hace es que le quita recursos al ayuntamiento principal. Y entonces, en un lugar donde debería haber un departamento de ornato, hay 7.
cada uno con un montón de empleados. Cada departamento entonces se multiplica por 7. Yo voy a decir, como dijiste tú ahorita, eso tiene sus bemoles, sus positivos, sus pros y sus contras. Entonces, vamos a ver, analicen eso. Pero realmente un estado súper inflado. Bueno, lo que plantea la politóloga, que nosotros respetamos mucho, es una transformación y una reforma constitucional. Porque la Constitución es la que plantea eso. Claro. Entonces, es una decisión que debe tomarla el pueblo, de una decisión que si en un momento determinado así se entiende, pues mi modo. Pero no es un asunto que pueda cambiarse ni por una ley adjetiva, ni por una decisión particular, ni por un deseo. En una ocasión escuché a Julio César Valentín, creo que siendo presidente de la Cámara de Diputados, hablar de cuando la reforma del 2010 se debatió un poco este tema, pero no se avanzó nada. No en el escenario de la Asamblea, sino en las consultas que a nivel nacional se hicieron. Y no, ese tema no se le Entonces es un tema, es una revolución lo que ella está planteando. De la forma que debe hacerse, si es que se acoge a hacer, es por la vía democrática, no por lo que ha pasado en Venezuela. Pero ojalá que se consulte ese tema también a la ciudadanía. Debe ser una consulta a la ciudadanía y todo un proceso para hacer esa parte, lo que tiene que ver con el Congreso. Pero tú no estás de acuerdo que hay que hacer un rediseño del Estado Dominicano. Bueno, yo creo que sí hay aspectos que debiéramos revisarlo. Hay funciones que están triplicadas y hasta cuatriplicadas, que pudieran resolverse. Siempre se ha hablado de instituciones que están repetidas, que tal como hablábamos ahorita fuera de cámara, a veces uno no sabe ni los nombres. Debiéramos revisar esas cosas. Ya lo que la politóloga plantea, Rosario, ya es un asunto mucho más amplio. Un minuto, Pedernales, ¿cómo van los proyectos turísticos? Uy, pero no hablamos del proyecto. Bueno, adelante, arranca. Bueno, el proyecto tuyo, es que reducción. Sí, lo de Santana. Lo de Santana. Sí. Y lo hablamos, justamente fue el motivo. Señores, Duarte, fundador de la República. Santana acusó a Duarte de traidor a la patria, a Sánchez, a Mella, fusiló a María Trinidad Sánchez, a Antonio Duvergé. Señores, y todo eso para vender la patria a España. Dionis Sánchez, un minuto. Déjanos un minuto. Baja un poquito la música. Tu proyecto para sacar a Santana del Panteón Nacional. Muy breve, es un proyecto que ya la Cámara había presentado una resolución. El proyecto, para ser bastante breve, va a ir a vistas públicas porque se han hecho varias consultas y hay opiniones encontradas. Por ejemplo, la Comisión Efeméride de Patria no está de acuerdo. La Academia de Ciencias de la Historia plantea un protocolo. Y la Academia de... El Instituto Duartiano creo que... Sí, no, definitivamente. El Archivo General de la Nación también apoya. Lo importante es que el proyecto está en discusión y se pretende llevar a vistas públicas para discutirlo, porque la comisión dice que no es un proyecto tan fácil. Yo le sugiero a la población que escuche el mismo discurso de Balaguer, que está en YouTube, que dura 30 minutos, y de esos 30 minutos son alrededor de 20 razones contrarias a que Santana esté en el Panteón. El mismo que lo hizo poner ahí. Muchas gracias. Amigos, los esperamos mañana a las 6.